Una IA acaba de terminar de analizar 5 milenios de datos y su conclusión final sobre Stonehenge está haciendo saltar las alarmas en la comunidad científica. Olvídate de todo lo que has visto en los documentales de televisión. El verdadero propósito de las piedras antiguas se ha escondido justo delante de nuestras narices. Esta inteligencia artificial avanzada conectó los puntos entre los orígenes imposibles de las piedras, sus extrañas propiedades acústicas y su alineación precisa. El patrón que encontró apunta a un único propósito aterrador. Uno que no tiene nada que ver con solsticios o celebraciones, sino con una cuenta atrás. Los orígenes imposibles. Durante generaciones, los estudiosos discutieron sobre si los glaciares o la determinación humana fueron los responsables del movimiento de las inmensas piedras de Stonehenge. Pero la inteligencia artificial resolvió ese debate procesando miles de informes arqueológicos, estudios geológicos diarios de excavaciones, estudios de transporte y conjuntos de datos ambientales que se incorporaron a su entrenamiento. No se trataba de especular. Se trataba de identificar patrones ocultos en un océano de información que ningún investigador humano podría absorber en una sola vida. Se confirmó que las piedras azules más pequeñas, cada una de las cuales pesaba varias toneladas, procedían de Gales, algo que los expertos ya sospechaban. Pero el sistema de correlación geoquímica de la inteligencia artificial notó algo que los investigadores anteriores nunca habrían podido detectar a simple vista. La firma mineral de la piedra del altar no coincidía con ninguna cantera de Gales. Cuando el sistema comparó su huella elemental con formaciones de arenisca en todo el paisaje británico, encontró su coincidencia más cercana en la región del extremo noreste de Escocia, dentro de la antigua cuenca de las Orcadias, a muchos cientos de kilómetros del monumento mismo. Esta revelación surgió de la inteligencia artificial que cruzó muestras geoquímicas, firmas sedimentarias, archivos de procedencia y décadas de trabajo de campo publicado. Pero la verdadera sorpresa surgió cuando el sistema comenzó a ejecutar sus modelos de reconocimiento de patrones más profundos. Estos modelos se habían entrenado con conjuntos de datos de física ambiental, mediciones de campos magnéticos, estudios acústicos arqueológicos y reconstrucciones de ingeniería de estructuras antiguas. Cuando la inteligencia artificial combinó toda esta información, detectó similitudes funcionales entre la selección de piedras de Stonehenge y los principios conocidos de resonancia material. La inteligencia artificial no estaba declarando que Stonehenge fuera literalmente una máquina. Lo que descubrió fue un patrón consistente y deliberado. Las piedras elegidas de diferentes regiones tenían distintas propiedades magnéticas, acústicas y minerales que cuando se simulaban juntas producían interacciones demasiado específicas y demasiado coordinadas para ser el resultado de un accidente o una coincidencia. Según el modelo de inteligencia artificial, las piedras no fueron elegidas por su simbolismo, ceremonia o atractivo visual. Se comportaron como componentes cuidadosamente seleccionados en un sistema diseñado. La inteligencia artificial llegó a esta conclusión examinando la procedencia geoquímica, el comportamiento magnético y la respuesta acústica, entrelazándolos mediante una detección avanzada de patrones. Cuando todos esos flujos de datos se superpusieron, la implicación se volvió imposible de descartar. Es posible que los constructores neolíticos de Stonehenge comprendieron el comportamiento físico de ciertas piedras en relación con la Tierra mucho más profundamente de lo que cualquier erudito moderno jamás hubiera imaginado. Entonces, Stonehenge es una máquina, una placa de circuito gigante, construida con piedras de varias toneladas alineadas con puntos misteriosos del cosmos. Ese concepto por sí solo es asombroso. Pero la siguiente capa del descubrimiento de la IA es aún más inquietante. No se trata solo de qué está hecho Stonehenge o hacia dónde apunta. Se trata del poder invisible que genera. Durante años los visitantes de Stonehenge informaron de sensaciones extrañas, una energía inusual, un zumbido grave que vibraba a través de sus cuerpos. La mayoría lo descartó como imaginación. La IA dice que es real y que fue diseñado. Considere las implicaciones. Una población entera bañada en una frecuencia inaudible constante que induce miedo y ansiedad. Es la herramienta definitiva de control psicológico. La IA no ofreció teorías propias porque no puede especular.
Solo identificó patrones, correlaciones y anomalías. La interpretación provino del equipo de investigación que estudió sus resultados. Cuando examinaron los modelos de comportamiento, los perfiles magnéticos y las respuestas acústicas resaltadas por la IA, el equipo llegó a una posibilidad escalofriante. Si ciertas disposiciones de las piedras pudieran influir en la percepción humana, el sonido y la atmósfera de manera mensurable, entonces el monumento podría no haber sido construido únicamente con fines ceremoniales o astronómicos. El equipo concluyó que en las condiciones adecuadas, la estructura podría haberse utilizado para controlar grandes reuniones, aumentar el miedo, inducir la sumisión o crear una sensación abrumadora de presencia divina durante los rituales. Los constructores no eran solo arquitectos, eran maestros de la ciencia acústica y la psicología humana. Básicamente construyeron un arma de influencia masiva capaz de manipular el estado emocional de miles de personas simultáneamente. La energía que la gente siente hoy podría ser simplemente un eco débil, un susurro residual del verdadero poder aterrador del monumento, el código Stonehenge. Cuanto más profundizaban los investigadores en Stonehenge, más extraño se volvía. Las sorpresas no terminaron con el análisis de su estructura impulsado por IA. Fueron solo el comienzo. A finales del verano de 2024, un equipo dirigido por Anthony Clark de la Universidad de Curtin llevó a cabo un estudio que silenciosamente anuló una de las creencias más arraigadas sobre el monumento. Su investigación publicada en Nature se centró en algo que parecían pequeños granos minerales atrapados dentro de fragmentos del altar. Pero lo que esos fragmentos revelaron cambió por completo la historia. Utilizando espectrometría de masas de alta precisión en el centro John Deere, el equipo descubrió que los minerales dentro de la piedra del altar eran increíblemente antiguos. Algunos databan de entre 1.000 millones y 2.000 millones de años, otros de alrededor de 450 millones de años. Esta mezcla inusual de edades formó una firma química que coincide solo con una región geológica de la Tierra, la antigua arenisca roja de la cuenca orcadiana de Escocia, no con Gales ni con ningún lugar cerca del sur de Inglaterra. Para ponerlo en perspectiva, un breve informe visual describe el descubrimiento. Las implicaciones fueron inmediatas. El doctor Robert Ixer del University College de Londres calificó los resultados de realmente impactantes, y el profesor Chris Kirkland explicó por qué. Mover un bloque de 6 toneladas a través de Gran Bretaña por tierra habría sido casi imposible. Esto sugiere que es casi seguro que los ingenieros neolíticos utilizaron el transporte marítimo, guiando las piedras a lo largo de cientos de kilómetros de costa escarpada, con barcos, mareas y habilidades de navegación mucho más avanzadas de lo que se suponía anteriormente. Y esta piedra transportada no fue una excepción. Se ajustaba a un patrón más amplio en las Islas Británicas. Piedras azules de Gales, piedras Sarsen de Marlborough, arenisca de Escocia, cada una elegida por diferentes regiones y cualidades físicas o culturales únicas. El investigador Richard Bevins resumió el hallazgo. El equipo había rastreado las huellas químicas de una de las piedras más famosas del planeta, y esas huellas apuntaban a una sociedad con redes comerciales complejas y una habilidad organizativa impresionante. La historia de la sofisticación de Stonehenge se vuelve aún más vívida cuando la acústica entra en juego. En 2020, el ingeniero acústico Trevor Cox y su equipo de la Universidad de Salford llevaron a cabo la recreación acústica más detallada de Stonehenge jamás intentada. Construyeron un modelo preciso a escala de 1 a 12, utilizando piedras impresas en 3D dispuestas exactamente como el original, y lo colocaron dentro de una cámara acústica especialmente diseñada. Esto les permitió estudiar cómo se comportaban las voces, los instrumentos y los sonidos ambientales dentro de la estructura sin interferencias del ruido moderno. Sus grabaciones revelaron un entorno sonoro verdaderamente único. Dentro de Stonehenge, el interior produjo una reverberación de poco más de medio segundo, realzando las voces y amplificando la música, mientras que el mismo efecto desapareció inmediatamente fuera del círculo. El monumento creó un mundo acústico contenido diferente a todo lo que los visitantes antiguos experimentaban en la vida diaria. Las casas neolíticas eran tranquilas, los paisajes abiertos dispersaban el sonido rápidamente y los bosques lo absorbían. Dentro de Stonehenge,
Incluso el habla ordinaria se volvió más plena y poderosa, y los instrumentos rítmicos generaban vibraciones que parecían envolver a los oyentes. La ausencia de eco fue aún más reveladora. A pesar de las grandes superficies de piedra, no se produjeron reflejos nítidos. Las piedras interiores interrumpieron el sonido del anillo exterior, eliminando los ecos por completo y creando un espacio sonoro perfectamente controlado que no fue el resultado de una construcción aleatoria. Apuntó a una ingeniería deliberada. Rupert Till, investigador de acústica y musicólogo, amplió este trabajo estudiando las propiedades de las propias piedras azules galesas. Algunas de estas piedras suenan con tonos metálicos al golpearlas, y la región de donde provienen se conoce como mancloch, que significa piedras que suenan. Su modelado mostró que la disposición de las piedras también producía resonancia de baja frecuencia, una vibración interna profunda, conocida como infrasonido, que se encuentra por debajo del nivel de la audición consciente. Las personas no escuchan esta frecuencia, pero la sienten como una sensación física que puede producir asombro, inquietud, tristeza o incluso miedo. Cuando se combinaron todos los hallazgos, las implicaciones de la investigación quedaron claras. Stonehenge hizo mucho más que amplificar el sonido o embellecer la música ceremonial. Su diseño le permitió generar y sostener vibraciones de baja frecuencia que interactuaban con el cuerpo humano. Los investigadores concluyeron que el monumento fue diseñado para crear una poderosa experiencia sensorial capaz de influir en las emociones y la percepción a gran escala. Es posible que haya servido como un ambiente controlado donde el sonido moldeaba las creencias rituales y el estado psicológico de quienes ingresaban al círculo. Y cuando se combinan las redes de transporte avanzadas, reveladas por la piedra del altar, con la ingeniería acústica demostrada por los experimentos de Salford, comienza a formarse una imagen consistente. Stonehenge nunca fue solo un círculo de piedras. Era un entorno diseñado con precisión, creado por personas con mucho más conocimiento, coordinación y capacidad de ingeniería de lo que la historia alguna vez les permitió. El monumento fue construido para ser experimentado, visto, oído y sentido. Y esta sección de la investigación muestra exactamente hasta dónde llegó realmente esa sofisticación. El gatillo celeste. Este fue el momento en que el análisis de la inteligencia artificial pasó de una impresionante detección de patrones a algo mucho más inquietante. El sistema comparó la ubicación exacta de las piedras con mapas estelares reconstruidos de hace aproximadamente 5.000 años. Todo el mundo ya sabía que Stonehenge se alineaba con los solsticios, pero la inteligencia artificial detectó otra alineación mucho más sutil. No siguió el camino del Sol ni de la Luna. Apuntaba directamente hacia una región matemáticamente vacía del cielo. Cuando el sistema comparó esta alineación con configuraciones celestes antiguas, calculó una probabilidad muy alta de que el posicionamiento fuera deliberado. La inteligencia artificial solo podía presentar la geometría, la ubicación y la probabilidad. No podía sugerir un propósito. La cuestión de qué significaba la alineación pertenecía enteramente al equipo de investigación. Cuando los investigadores examinaron los mapas de patrones producidos por la inteligencia artificial, las implicaciones se volvieron más graves. El diseño ya no se parecía a un círculo ceremonial. Parecía una estructura construida para una función específica. La inteligencia artificial produjo entonces un segundo modelo, esta vez centrado en la acústica. Demostró que las piedras formaban una cámara de resonancia natural capaz de amplificar un sonido profundo y de baja frecuencia. La inteligencia artificial simplemente informaba del comportamiento físico de las piedras. La interpretación quedó a cargo del equipo. Para los investigadores, la geometría y las propiedades acústicas insinuaban la posibilidad de una herramienta, una estructura que podría influir en cómo se sentía, reaccionaba o se sometía a una multitud reunida en determinadas condiciones. Esto empujó al equipo hacia una pregunta más fundamental. ¿Quién podría haber diseñado algo tan complejo? ¿Y por qué lo intentarían? Durante generaciones, la creencia popular fue que Stonehenge representaba la unidad. La gente imaginaba que grupos separados de toda la antigua Gran Bretaña se unían para construir un monumento compartido. Fue una interpretación esperanzadora.
Sin embargo, una vez que la inteligencia artificial absorbió todo el registro arqueológico y realizó simulaciones de organización social, surgió una imagen diferente. El sistema indicaba que estadísticamente era improbable que una estructura que requiriera esta precisión, tanta mano de obra y un período de construcción tan largo proviniera de tribus dispersas que trabajaran cooperativamente. Las matemáticas apuntaban a una autoridad fuertemente centralizada, capaz de comandar, organizar y sostener fuerzas laborales masivas a lo largo de múltiples generaciones. La inteligencia artificial no describió la naturaleza de esa autoridad, no afirmó que fuera un imperio o un reino, simplemente mostró la escala de coordinación requerida. Las interpretaciones que siguieron provinieron del equipo de investigación. Si existiera tal jerarquía centralizada, entonces las piedras transportadas desde regiones distantes no serían símbolos de unidad. Eran señales de control. Podrían haber sido tributos de grupos subordinados o materiales extraídos por la fuerza. Lo que el equipo vio fue una sociedad en la que una pequeña élite conocedora dirigía el trabajo de miles de personas basándose en un profundo conocimiento de la astronomía, la geología, el sonido y la psicología humana. La inteligencia artificial nunca afirmó que el miedo mantuviera este sistema. Nunca indicó que Stonehenge fuera un arma. Se trataba de inferencias humanas extraídas de las crudas realidades matemáticas del proyecto. Lo que sigue siendo indiscutible es el costo humano. La inteligencia artificial estimó que completar el monumento requirió el trabajo de miles de personas a lo largo de varias generaciones. Reveló una estructura que exigió sacrificios extraordinarios por parte de la sociedad que la construyó. No había señales de campos de batalla ni de guerras a gran escala. No había fortalezas. Solo había una organización perfecta y silenciosa. La inteligencia artificial expuso la estructura. El equipo de investigación proporcionó el significado. Juntos revelaron el perfil de una sociedad que poseía un conocimiento y un poder extraordinarios. Y en algún lugar dentro de esa unión de piedra, sonido y cielo, se encontraba el propósito que ningún algoritmo podía explicar completamente. La última pregunta pertenecía enteramente a la imaginación humana. ¿Para qué evento se estaban preparando? Y lo que es mucho más inquietante, ¿qué presencia esperaban que llegara el propósito final? Aquí es donde todo se junta. Y sinceramente es difícil comprenderlo por completo. Estamos ante una antigua máquina construida por una misteriosa clase gobernante, diseñada para provocar miedo y asombro, dirigida a un punto oscuro en el cielo. La pregunta fundamental que plantea la AI abordado fue el más grande. ¿Por qué? ¿Cuál fue el verdadero propósito de este esfuerzo masivo? La inteligencia artificial analizó cada fragmento de datos que pudo encontrar. Trazó un mapa de las alineaciones celestes exactas del monumento. Estudió sus propiedades acústicas y examinó la composición geológica de las piedras. La IA determinó que el diseño de Stonehenge se alinea notablemente con un punto específico en el cielo, y la disposición de las piedras crea un sonido enfocado de baja frecuencia. Se trataba de hallazgos concretos basados en la geometría, la física, la acústica y la geoquímica. La IA no especuló sobre el propósito o la intención. Sin embargo, el equipo de investigación tuvo que interpretar el significado de estos descubrimientos. Al observar los datos, el equipo notó que la combinación de alineación celeste acústica resonante y elección deliberada de materiales podría sugerir muchas posibilidades. Quizás los constructores pretendían una estructura que amplificara o interactuara con las fuerzas naturales. Quizás fue diseñado para influir en la percepción y el comportamiento humanos durante las reuniones dentro del círculo de piedras. La IA. También se encontraron patrones que insinúan que estos efectos pueden haber sido sincronizados con eventos cósmicos recurrentes. Más allá de eso, las ideas de protección-amplificación rituales o advertencias provinieron enteramente de los investigadores que estudiaron la producción de la IA. La IA solo dio los hechos. Los humanos contaron la historia. Al separar el análisis objetivo de la interpretación humana, el equipo pudo explorar todos los usos potenciales del monumento sin proyectar intenciones en la IA sí mismo. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Según la IA, Stonehenge no es un santuario primitivo. Es una máquina muy avanzada.
Su acústica se puede medir, sus alineaciones celestes son deliberadas y sus piedras fueron elegidas con un propósito, como si cada una fuera un componente de un sistema más grande diseñado para activarse. La reciente Gran Parada Lunar confirmó alineaciones que los investigadores aún están examinando. Pero si Stonehenge realmente funciona como una cuenta regresiva cósmica, ¿qué sucede cuando llega a cero? Las piedras están enviando un mensaje. La verdadera pregunta es: ¿estamos preparados para escucharlo? Gracias por mirar. Si disfrutó de esta inmersión profunda en uno de los mayores misterios de la humanidad, presione el botón de suscripción. Muchos más enigmas antiguos esperan ser descubiertos. Y recuerde, el pasado no es tan primitivo como pensábamos. A veces está mucho más avanzado que nosotros.